Amada familia, como todos los domingos, sí, compartimos este mensaje, esta palabra del Señor, y está llegando a tu casa, quiero impartirte esta palabra. Sí, amén. Dios me vino hablando ya hace unos días acerca de una visión, sí, de emprender a levantar, sí, los muros, de empezar a ver cómo trabajar eficazmente, sí, en una ciudad, en un barrio, en una familia, sí, en un ministerio. Y lo vemos a Nehemías. Nehemías veníamos compartiendo en la reunión de varones, sí, que fue este viernes, amén, fue de mucha bendición, y quiero compartirte en este día, impartirte esta palabra acerca de Nehemías, un líder, un hombre con propósito, un hombre que escuchaba la voz de Dios y era estratégico. Y estuvo ayudando a las personas, estuvo trabajando él, estuvo reparando y ordenando la finanza, situaciones y procesos que él vivía, que él no agarró y tiró toda la borda, él no agarró y discutía y peleaba, solo ponía en las manos de Dios. Amén, te bendigo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, que nos vas a bendecir, nos vas a prosperar, nos vas a direccionar, nos vas a guiar para poder ser eficaces, líderes con propósito, personas, siervos de Dios que caminen, sí, conforme a tu palabra, papá, en el nombre de Jesús. Toda carga y todo peso, Padre, que hay en mis hermanos en esta hora, Señor, ahora, papá, es entregada en tu trono, Padre. En el nombre de Jesús, ministra, Padre, del punto de la mollera hasta la punta de los pies, para poder oír tu voz, Señor, y poner por obra. Amén. Bien, vamos al libro de Nehemías. Sí, Nehemías capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar a leer. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acasías. Aconteció en el mes de Quisiú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con su gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverencia tu nombre. Concede ahora pues éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Vemos un hombre que pregunta a sus hermanos
cómo estaban los hermanos, cómo estaba la familia, cómo estaba ese lugar en Jerusalén, ese tiempo de la cautividad. Y el hermano dice, mira, acá pasó algo, el remanente, están los muros derribados, están las puertas quemadas. Imagínate Nehemías, corazón conforme a ese corazón, buscando a Dios y haciendo su voluntad. Quería ser útil en las manos de Dios, quería hacer algo, pero no salió corriendo a la necesidad y al problema a ver cómo lo solucionaba, sino que él agarró, se puso a orar. Primeramente, dice que se sienta. Sentarse significa que se sienta a pensar, ver cómo solucionar los problemas. Pero ni vos ni yo podemos resolver los problemas sin la mano de Dios, sin la intervención divina de Dios. Y más levantar los muros, ¿sí?, de tantos problemas y tantas crisis de las personas. Entonces se sentó, oró, ayunó, lloró. Eso habla de que el amor era tan fuerte que tenía hacia los hermanos que no podía dejarlos como estaban. Pero no podía ir corriendo a solucionar los problemas, sino que necesitaba la intervención de Dios. Esa oración y ayuno, intercesión, intercediendo por los hermanos, por la familia, por el pueblo, por Jerusalén, era tan fuerte que él necesitaba buscar la presencia de Dios. Y le dice a Dios, mira, hay promesa, tú tienes misericordia, Señor, y vos nos dijiste por promesa, al alejarnos, apartarnos de la ley de Moisés, que vos pusiste para que nosotros caminemos conforme a tu palabra, tu mandamiento y tus preceptos, pero nosotros nos hemos desviado y hemos hecho. Dice, yo y mi casa hemos pecado. Él se ponía primeramente, se humillaba delante del Señor diciendo, yo no soy el bueno, yo no soy lo mejor, pero yo represento al pueblo porque son mis hermanos, somos del mismo cuerpo, somos del mismo pueblo. Él no juzgaba ni criticaba, lo que buscaba la solución delante de Dios. Pero así como pecábamos y vos dispersaste todos, porque es una palabra, es una promesa, que si aquel se alejaba y se apartaba, no era Dios que se apartaba, sino que era el hombre que se apartaba. El pueblo se apartó, dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de importarle las cosas a Dios, porque creía que todo lo tenía claro, que todo lo sabía y que no hacía falta decir nada, porque ya sabía cómo trabajar, cómo funcionar, cómo estar en su familia, en el trabajo y dónde se movían, que dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de buscar la voz de Dios. Dejaron de buscar su presencia para hacer sus cosas y fueron dispersados por todos los extremos de todos los países. Fueron vendidos, fueron esclavos. Por eso la cautividad era que ya habían tomado y ya no eran su vida, sino que los reyes tomaban la vida de ellos y hacían lo que querían. Y elegían a los judíos, aquellos que tenían buen comportamiento y sabían manejarse bien, los tomaban esclavos. Y le pregunta, y ese remanente que quedó en su lugar, mira, está tan mal, está tan triste todo esto, que ya no pueden levantar cabeza, se ven frustrados, con crisis, perdieron todo, hasta sus hijos perdieron, a sus familias, porque no tenían ni para comer, y tuvieron que entregar a sus hijos, y eran cada vez peores en el mismo pueblo, ya eran contra ellos y ellos mismos con problemas. Por eso Esdras lo que hizo es poder impartir la palabra al pueblo y ver cómo poder corregir. Pero cuando vino Nehemías, vino con el propósito de llevar adelante una obra de levantar los muros. Poder tener guarda alrededor. Pero eso simboliza la oración, la ayuno, la búsqueda y la unidad del cuerpo, la unidad del pueblo de Dios. No la división, sino la unidad de poder comprender lo que Dios le ha dado. Entonces le pide a Dios que haya gracia delante de este varón. ¿Quién es el varón? Era el rey y la reina. Amén. Por eso es muy importante en el capítulo 2, fíjense en lo que habla. Vamos a leer una parte donde dice, después de pedirle a Dios que haya gracia, que haya esa búsqueda, ¿sí?, que él ayunó, buscó a Dios, la estrategia. ¿Qué dice en el capítulo 2? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo al rey,
¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste en mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por él? ¡Wow! Ahí le presenta delante al rey porque el rey le incomodaba, algo pasaba con su persona que tenía. Se imagina que el que le servía la copa, el copero, era de mucha confianza porque dentro del gobierno de Artajes, del rey Artajes, necesitaba personas de confianza, personas que estén al lado de él. Sin embargo, cuando oró Nehemías era para que haya gracia en él, porque podía ganar la importancia o lo podía correr y cambiar de persona. Pero sin embargo, en la vida de Nehemías había una gracia especial. Era el mismo Espíritu de Dios obrando en la vida de Nehemías. Porque en ese momento Dios estaba del lado de Nehemías. ¿Por qué? Porque se humilló. ¿Por qué? Porque buscaba su rostro. ¿Por qué? Porque buscaba con un propósito. Dios lo eligió con un propósito para restaurar los muros, restaurar familia, darle dirección y darle guía. Que guíen en la presencia de Dios. Entonces Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Como hoy quiere Dios levantar a las personas como Nehemías, como a Moisés, como a Pablo, el apóstol Pablo. La misma vida de Jesús representando en la tierra. El reino se ha acercado con propósito. Jesús vino para traer la salvación al hombre, la comunión, unidos todos juntos para estar con el Padre en una eternidad. Nehemías era el propósito de Nehemías, es llevar adelante este propósito, ver cómo restaurar todas las cosas, con estrategia, con inteligencia. Amén. Sin burlarse, sin reírse, sin andar peleando ni discutiendo, sino buscando soluciones. El rey entonces y la reina dice, pero ¿cuántos días vas a estar? ¿Qué es lo que necesitas? No, yo necesito carta. Estamos hablando de un hombre inteligente, sabio como Nehemías, que sabía que se iba a encontrar con situaciones, con problemas y con crisis, y ya estaba preparado para todo lo que venía, porque ya tenía la visión. Había una visión en Nehemías de cómo trabajar y cómo servir. Cartas para los gobernadores. Saben que esos gobernadores tenían a Sanballat y Tobías. Uno era gobernador de Persia y el otro era gobernador de Samaria, que se ponían en contra de lo que Nehemías iba a hacer. Pero ya, como era sabio, inteligente, Nehemías, porque era la gracia de Dios estaba sobre él, le pidió carta al rey y le hizo carta para poder pasar en las provincias, para poder pasar los lugares. Y que haya gracia en la gente que tenía las maderas, el dueño de lo que es el bosque de las maderas, el lugar donde iba a ser provisto. Ahí vemos que la mano de Dios proveía, no solamente en carta de recomendación para que le dé todo lo que necesitas. Llévalo, tomá, carta, pum, iban. ¿Qué estamos hablando? De un hombre que Dios le abrió la ventana en los cielos y Dios ha sido prosperado y bendecido en todo lo que necesitaba. Era la mano de Dios proveyendo a Nehemías. Entonces toda situación y toda crisis se iba a adelantar. Era con estrategia de parte de Dios. En esa oración y ese ayuno, Dios le bajó los diseños y los proyectos a Nehemías. Vos no podés esperar, orar y no hacer nada. Tenés que poner por obra lo que vos ya sabés. Lo que Dios ya te mostró. Hombres con propósito, varones con propósito. ¿Qué esperan hacer? No pueden hacer nada sin la palabra de Dios, sin la vida de Dios en tu vida. No puedes hacer nada. Amén. Y vemos que empiezan los primeros conflictos. Pero se ve que Nehemías quería entrar en Jerusalén para ver cómo andaba, como qué pasaban las cosas. Y se encontraba que cuando tenía que pasar a Jerusalén y entrar por los muros, dice que estaban tan rotos y tan destruidos que tuvieron que la gente que los acompañó, porque eran jefes de ejército, todos lo acompañaban a Nehemías. Pero cuando Nehemías llegó a ese lugar, ¿sí? Él tenía que ver la estrategia de cómo trabajar en cada área, cada puerta. La puerta de las ovejas, la puerta de los pescados, había un montón de puertas que tenían que ser reparadas porque era el acceso donde el enemigo podía entrar. Donde el enemigo vos le dejás la puerta abierta,
o los muros que se han caído o roto, digan, entra. Lo que la palabra de Dios nos muestra es cómo reedificar, cómo restituir, cómo ordenar lo que estaba todo roto y quemado. Porque cuando algo se quema no sirve más. ¡Wow! Pero Dios le dio la gracia para poder restaurar todo eso. Vemos que entra en la ciudad y entra de noche. ¿Pero por qué? A la luz de la luna. Para que él tenía que ver estratégico lo que él estaba haciendo en su oración, en su búsqueda. Él quería ver cómo estaban todas las cosas. Para que no levante el avispero a ver lo que estaba haciendo Nehemías. Porque estaba preparando un ejército. Estaban todos en Jerusalén preparando un ejército. Ya estaba Dios hablando el corazón a cada una de las personas. Entonces vio la estrategia y cómo estaba todo destruido. Cuando vuelve y entonces él empieza a hablarle a los sacerdotes, que lo hablemos en el capítulo 3, donde el sacerdote empieza a narrar las puertas de las ovejas. Era un lugar donde iba a llevarlo al templo, donde iban las ovejas, iban a ser sacrificadas. Pero hoy está hablando de la restauración de los sacerdotes, donde en ese lugar sí tenía que ser empezado a levantar de vuelta. Amén. Donde la adoración y la búsqueda de Dios tenía que empezar a volver. Pero acá se había que remendar y trabajar. Acá se tenía que empezar a trabajar, servir de corazón, del servicio entero. Acá tenías que levantarte y trabajar y servir. No era solamente orar, sino acá ya había que orar y poner por obra lo que ya Dios te mostró. Los sacerdotes agarraron viaje. En la puerta de los pescados, de la puerta de los pescados, había personas que habían agarrado, sí, todo su tiempo, ponían dinero, ponían todo para que todo funcionara y ayudaban todo. Pero había gente que decían los nobles, personas que querían quedarse quietitos y no querían hacer nada, los mayores. Aquellos que creían que no hace falta trabajar, no hace falta hacer nada, nosotros nos quedamos acá en el molde. Es como ver en el pueblo de Dios, en una congregación, personas que no les interesa, personas que esperan que lo hagan los demás. Amén. Y después nos encontramos una situación que a medida que va avanzando la obra y que va siendo minuciosa porque iba de a poco levantando los muros, empezó Tobías, dice, pero si viene, sí, tanto Tobías como Sanballat, en el capítulo 4, empiezan a hablar ellos y dicen, pero mirá, ¿estos qué se piensan? Que van a levantar algo, que van a hacer algo. Si viene una zorra, derrumba todo lo que están levantando, como diciendo, no valen nada, no sirven nada. ¿Qué están queriendo? Ellos lo que quieren es adorar al Señor. Estos van a ser, estas personas. Pero si estas personas tienen equivocaciones, errores, viven en pecado, viven haciendo un montón de bacanas, y ahora quieren edificar los muros. ¿Quién son estos para hacer esto y el otro? Y se reían y se burlaban, pero no ayudaban. Lo único que hacían, esto eran gobernadores, eran gente de autoridad, gente que podía mirar de arriba, sí, como diciendo, estos no pueden hacer nada. Sin embargo, Dios estaba con Nehemías y con el pueblo. Llegaba, sí, a estar, sí, de tanto enojo de Tobías, sí, Sanballat, de que quería que la obra no siga, que no siga adelante, y lo vemos en el capítulo 4. Fíjense en lo que hace Nehemías cuando empiezan los problemas, empiezan a poner trabas. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Acá estamos viendo cómo operaban Tobías y Sanballat, cómo estas personas de gobernadores de autoridad querían destruir todo lo que Nehemías, Dios le había dado a Nehemías y al pueblo de Jerusalén. Amén, el pueblo escogido de Dios, que él estaba caminando bajo las promesas. ¿Sabe cuál era la promesa que caminaba? Dice, si estas personas que están acá adentro empiezan a buscarte y empiezan a adorarte, vos los vas a traer, vos los vas a juntar, porque es promesa, Entonces caminaba bajo las promesas, caminaba en la dirección, los proyectos y los diseños de Dios. Amén, ese era Nehemías. Fíjense en el capítulo 4, versículo 9. Que dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos día y noche. ¿Por qué? Porque ellos querían derrumbar, querían entrar, querían asustarlos, querían venir de noche a atemorizarlos para que no hagan más nada. Cuando empiezas a orar y empiezas a buscar a Dios, van a venir los conflictos, van a venir problemas. Por eso, para hacerte más grande, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se agacha para orar, no para quedarse estancado y no hacer nada, sino ora, búscala ahí y sigue caminando y sigue trabajando. Y Nehemías le estaba enseñando. Fíjense en el versículo 19. Dice, y dije a los nobles,
y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extrema, y nosotros estamos, dice, apartados en el muro, los unos a los otros, en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunido allí con vosotros. Nuestro día, ¿sí?, que dice, peleará por nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. No era pelear entre los hermanos, ni era pelear contra las personas, sino que era decirle: Señor, acá estamos. Vamos día y noche, de noche hacíamos de centinela, de noche hacíamos vigilia, y de día trabajábamos, porque en la noche quería la oscuridad, las tinieblas querían avanzar y derrumbar y romper todo. Y dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunido allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno en su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día de obra. Y ni yo, mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno desnudo, se desnudaba solamente para bañarse. Acá los hombres de Dios, los siervos de Dios, que tenían y entendían que la lucha era muy grande porque el enemigo se ponía en contra, porque cuanto más buscas y más buscas, la guerra es más grande, pero la victoria es más grande. Amén. Podemos ver que se ponía todo en contra de la obra. Iban por la mitad y querían destruirlo. Entonces Nehemías, viendo la visión de lo que Dios le daba, la guía que Dios le daba, sí, que estaba presentándole a orar, a buscar el son de la trompeta. Cuando ven que se vienen los problemas, vienen las crisis, toquemos la trompeta, porque en ese lugar, en ese momento nos vamos a juntar para orar, para ayunar, para buscar. Amén. Y Dios peleará por nosotros. Ni nos vamos a bañar, no mientras que dormía, cansado, y días cansados. Lo único que sacaban la ropa, ni sacaban, ¿sí?, era para bañarse nomás. Andaban con la espada, en una mano tenían la espada, ¿sí?, la palabra, sabían que se sostenían en la palabra, se sostenían en Dios y las promesas de Dios, que los muros iban a ser restituidos. Amén. Por el testimonio que Dios había hecho, que le dio carta al rey, y todas las palabras que se fueron dando, se fueron cumpliendo y se fueron dando en esos muros, fueron levantando. Y todo empezaron a unirse. Cuando el pueblo de Jerusalén se unió y se puso uno, ahí era tremendo. Amén. Entonces vemos en el capítulo 5, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Empieza a mostrar al pueblo que había problemas de finanza, que todo lo que había una había viveza, que le quitaban los terrenos, las casas, todo, y como no tenían para pagar, porque estaban todos en cautiverio, estaban todos deprimidos, estaban todos con problemas, estaban todos endeudados, todos tenían con problemas y no podían vivir adelante. Lo primero que hacían era la tajada, la vivada. Entonces, como no tenía para pagar, le daban préstamos, pagaban, le daban préstamos, pero querían restituirlo con interés. Entonces lo que hacía el pueblo, se endeudaba y tenía que dar los hijos porque en ese tiempo daban los hijos. Entonces Nehemías y lo juntó, hizo una asamblea, lo juntó. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías hizo un orden. Lo que hace el líder, mientras que cuando hace reuniones para poder ordenar, para poder llevar adelante las cosas, es que hubo una palabra de dirección. El pueblo se reunió, hizo acomodar las órdenes, hizo devolver las cosas que estaban mal y puso las cosas en orden. Amén. Ordenó la finanza del pueblo, empezó a acomodar el pueblo como tenía que funcionar y cómo tenía que caminar. Pero la bronca que tenía Tobías, sí, y Sanballat, los gobernantes, que querían destruirlo, querían ver cómo hacer para destruirlo. Entonces, ¿qué hace esta gente? Buscaba de toda manera de cómo llamarlo a Nehemías y hacerlo venir, porque estaban terminando y las puertas ya estaban cerrando y ya no podían entrar más las cosas malas. Ya los muros se estaban levantando, oraban, ayunaban, buscaban, estaban con la espada y trabajaban y servían, porque todo lo que aprendían lo ponían por obra. Entonces les funcionaba. Entonces, si en tu vida vos lo pones por obra, lo que vos ya aprendiste, te funciona. Pero si vos no orás, no ayunás, no buscás, ¿cómo querés que tu familia se levante? Se despierta un avivamiento, pero porque el líder, Nehemías, se puso a la brecha y empezó a caminar en fe. Entonces todo Dios le abría las puertas de todos lados. Amén. Entonces todo el pueblo estaba unido.
Entonces Sanballat y Tobías lo invitan a que venga, querían hablarle, porque no puede ser que estamos viendo que vos estás haciendo esto, que vos haciendo lo otro. Buscaban cómo hacer para traerlo porque lo querían matar. El enemigo va a querer matar al líder. ¿Quiere matar al líder para qué? Para que todo se vuelva de vuelta para atrás, para que los muros se rompan, para que no haya oración, para que no haya ayuno, para que no haya búsqueda. Entonces un pueblo dormido, no le interesa ayudar al hermano, si tiene problema o no tiene problema, indiferencia, frialdad, no hay ayuda para nada, y eso que quiere Satanás. El enemigo quiere eso. Sanballat y Tobías lo que buscaba era dividir las personas para que no se unan. Entonces vamos a buscar una forma. Entonces va y compra a algunos sacerdotes para que lo vaya a llevar al templo y venía acá, te vamos a cuidar porque te quieren matar. Pero Dios lo avivó, Dios le habló a Nehemías y le dijo, no, si Dios no me ha venido hasta acá y traído hasta acá, no me van a matar. Habían procurado para llevarlo a ese lugar para matarlo. Querían matarlo a Nehemías. Entonces si mataban a Nehemías no podía seguir la obra, pero la obra se terminó. La obra se reedificaron los muros, empezaron a servir a Dios, empezaron a buscar al Señor, se pusieron todo de acuerdo, se pusieron y se unieron. Unieron como un cuerpo. Entonces empezó a fusionar. Todo el pueblo de Jerusalén, ¿qué pasó? Levantaron los muros, terminaron. Tal es así que en 52 días, muros altísimos de muchos metros para arriba y anchos, muy anchos, impresionantes los muros. Pero ¿sabe qué quiere decir? Eso grande y eso ancho son tus oraciones, son tu ayuno, son tu búsqueda. Caminan las promesas que Dios te dio. Si fuiste llamado con propósito, ¿qué estás haciendo? Tu matrimonio, tu familia destruida, ¿qué estás haciendo? 52 días levantó algo imposible, algo difícil, algo que no lo puede hacer ningún hombre, solo con Dios lo puede hacer. Y puso de acuerdo a todo el pueblo. Y dice que Esdras, sí, y Nehemías hablaban de la palabra y presentaban las palabras. Y Nehemías los preparó a todos en la puerta. Vas a de centinela, vas a estar acá, vas a estar allá. Los levitas, vengan acá, todos. ¿Sabe qué pasó? Entonces el pueblo empezó a adorar en espíritu y en verdad. Empezaron a adorar a Dios y empezó a haber orden en ese pueblo. Pero vio un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que se puso a la brecha. Un hombre que fue con propósito y Dios lo usó. Amén. Yo quería traerte esta palabra porque vos podés ser ese hombre, ese Nehemías, ese Josué, ese hombre, ese Moisés, ese Pablo, que sos un hombre con propósito, una mujer con propósito, que en este día, para que se cumpla, para que tu familia esté ordenada, para que tu ministerio esté ordenado, tenés que ponerte a la brecha, oír la voz de Dios. Porque si todavía no lo hiciste, es porque no estás orando, no estás ayunando, no estás buscando el rostro de Dios. Deja de buscar de un lado o del otro, empieza a buscar la presencia de Dios. Y vas a encontrar las cosas. No es para criticar, no es para que hables mal de los hermanos, ni de los sacerdotes, ni de los siervos de Dios, porque era contra Nehemías, era todo contra Nehemías, porque Nehemías buscaba la unidad. Si sos un hombre o una mujer de Dios que buscas en la persona que oren, que ayunen, que busquen presencia, que busca de reedificar, de unir, ese es un varón de Dios, una sierva de Dios. Ponte a la brecha y empieza a oír la voz de Dios, porque Dios te va a hablar. Si vos en tu matrimonio no es convertida tu esposa, ponte a orar y ayunar para que esa persona se convierta. O si ese hombre no conoce a Dios, ponte a orar mujer. Pero deja de mirar los problemas alrededor, deja de juzgar, deja de criticar, deja que no cambien ni esto ni otro, deja de ver a las personas, sino empieza a enfocarte en lo que Dios te llamó. Dios llamó con propósito. Amén. Quiero bendecirte con esta palabra para que puedas ponerte de acuerdo con la persona que estás a tu lado, con tu esposo, en el noviazgo, o en tu familia, o tu compañero de trabajo. Vos estás con propósito. Ellos se tienen que hacer a vos, no vos a ellos. Nehemías no fue a que se haga ellos, sino que Nehemías, todos ellos hicieron a Nehemías. Escucharon la voz de Dios, escucharon su testimonio, se pusieron de acuerdo y trabajaron con una mano la espada desenvainada, lista, preparada para cortar la cabeza al diablo, y con otra mano trabajaban. O sea, pusieron por obra lo que aprendieron. Dios pone el querer como el hacer. Amén. Entonces vos tenés que ver que si vos no buscas a Dios nunca vas a poder querer hacer nada.
Cuando vos estás frenado, cuando estás frío, cuando no haces nada, es porque tu vida no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda. Yo te animo esta mañana para que vos te pongas a leche y vamos a orar. Vamos, oramos al Señor para que exista, ¿sí? Para que se crea, para que se avive el fuego que hay en vos, así como Pablo oraba. Amén. Que el fuego de Dios sea avivado en tu vida. Amén. Y tu familia sea ordenada, tu matrimonio sea ordenada, tu finanza sea ordenada. Amén. Porque en todos los rubros y en todos los procesos Nehemías estaba para mostrarle qué estaba pasando. Amén. Y las cosas se las daba a Dios. Por eso puedo reedificar los muros. Oración, ayuna, búsqueda. Poner por obra lo que ya aprendiste. Amén. Te bendigo en esta mañana hermosa. Que Dios Todopoderoso pueda fortalecerte, animarte y levantarte en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús, papá, y te pido, Señor, que sean levantados como Nehemías, como Moisés, Señor, como Pablo, Señor, como esos siervos, Señor, que eran con propósito, Padre. Esos hombres y mujeres como Ana, Señor, como Esther, que oraban, ayunaban y buscaban la presencia de Dios. Y Dios, el Dios Todopoderoso, le daba la victoria. En el nombre de Jesús, la sanidad y la restauración del cuerpo de Cristo, de la vida del Dios Todopoderoso. Te bendigo en esta mañana. Amén y amén. Que tu vida sea llena de propósitos y los propósitos sean de Dios. Amén.